En este ejercicio vamos a trabajar juntos. Si ya conoces la palabra porque suena bien, entonces puedes pensar en insertar esa palabra, pero para asegurarte de que sea la palabra correcta, es muy importante usar el análisis gramatical, es decir, puede que tengas que convertir el adjetivo en adverbio, o que haga falta un prefijo o sufijo, convertir una palabra en un nombre, etc. Vamos a usar juntos un método inductivo para ayudarte a decidir la respuesta correcta a lo largo de cada uno de los ejemplos. Primero lee el siguiente texto. En las preguntas 17 a 24, utiliza la palabra en mayúsculas al final de las líneas para formar palabras que encajen en los huecos en la misma línea. El primer ejemplo, 0, ya está hecho. Empecemos. Life in the metaverse. What about all this talk on some sort of a new 3D reality? Without a doubt, there's been a lot of hype. The popular, and some might say, a somewhat, idea of what's been titled the metaverse. The internet as we now know it may be on the cusp of an innovative, and virtual reality does seem like it is to play a vital role as part of the next of new technologies. Whilst the technology of virtual reality most certainly looks both and revolutionary, we also ought to be wary as to serious concerns over user privacy, addiction, and most importantly, our safety. Needless to say, the advantages of ever-improving technologies normally. The disadvantages, however, that does not mean we should not take a cautionary approach to the metaverse, that is, being of the possible dangers that may lie under the facade of what might seem to be a sparkling new virtual world. En el ejercicio, se te dará una palabra que deberás modificar para que encaje correctamente en el espacio. Por modificar, nos referimos a insertar un prefijo o sufijo para cambiar la palabra para que funcione tanto gramatical como contextualmente con el contexto circundante. No necesitas un nivel avanzado de gramática inglesa, sin embargo, vas a necesitar saber algunos conceptos básicos. Ahora, vamos a leer el texto de nuevo y a tratar de elegir la palabra correcta que va en cada uno de los espacios. Para completar las respuestas, tendrás que hacer la evaluación después de la lección. What about all this talk on some sort of a new 3D reality? En el ejemplo, la palabra dada es Virtue, que es un nombre. La palabra que sigue es reality. que también es un nombre. Los nombres no pueden modificar otros nombres, entonces, ¿qué modifica un nombre? Un adjetivo. Así, el sufijo adjetival al se agrega. Virtue, Quita el para construir el adjetivo, virtual, que, a su vez, modifica el nombre. reality. Without a doubt, there's been a lot of hype. The popular, and some might say, La forma más común de construir oraciones en inglés, sujeto, más verbo, más objeto. a lot of hype. Es el sujeto de la oración. Dado que tenemos el sujeto, ¿qué seguirá? Un verbo, por supuesto. Por lo tanto, el infinitivo Surround, tendrá que ser cambiado para que encaje. ¿Qué forma tomará y qué sufijo necesitará? Without a doubt, there's been a lot of hype. The popular, and some might say, a somewhat, idea of what's been titled the metaverse. En primer lugar, ¿qué tipo de palabra es? Idea,
¿Es un adjetivo, un nombre o un adverbio? Cualquiera que sea el caso, ¿qué tipo de palabra lo modificará? Dado que idea, es un nombre, los nombres son palabras que usamos para nombrar a cosas o a personas, requeriremos un adjetivo para modificarlo. Para cambiar la categoría de una palabra, adjetivo a un nombre, nombre a un verbo, etc., en la mayoría de los casos, usamos sufijos y no prefijos. Entonces, vas a necesitar un sufijo para hacer el nombre. utopia, En un adjetivo. Ahora, echando un vistazo al contexto, hay un sentido general de positividad o negatividad hacia él. metaverse, Dado que el mensaje general es de precaución, necesitarás un prefijo para negar el adjetivo, usamos prefijos para cambiar el significado de las palabras, pero en su mayor parte, no para cambiar la categoría de una palabra. Tu respuesta se verá algo como esto. Prefijo negativo, más raíz de palabra, más sufijo adjetivo. The Internet as we now know it may be on the cusp of and innovative. ¿Cuál es la palabra después de la conjunción coordinante? And, Es un adjetivo. Utilizamos conjunciones coordinantes, que son and, or, for, nor, but, yet, so. para conectar palabras o frases de la misma utilidad gramatical, es decir, nombres conectados a nombres, adjetivos conectados a adjetivos, etc. Dado que tenemos la conjunción coordinante. And, Y le sigue un adjetivo. innovative. Seguramente necesitaremos otro adjetivo antes de la conjunción. And, Porque necesitamos dos palabras que sean de la misma utilidad. Como real. ya es un adjetivo, tendrás que modificarlo para que encaje con el contexto. Recuerda, en su mayor parte, los prefijos alteran el significado de las palabras y los sufijos cambian la categoría de palabras, a diferencia de los prefijos. El prefijo específico requerido deberá tener el significado de onírico o fuera de este mundo. The Internet as we now know it may be on the cusp of and innovative. And virtual reality does seem like it is to play a vital role. La palabra antes del espacio es el adjetivo. Innovative. ¿Qué modifican los adjetivos? Modifican nombres. Entonces, hace falta un nombre. Aquí está la siguiente estructura que debes aplicar para hacer el nombre. Prefijo, más raíz, forma, más sufijo nominal, el sufijo correcto para hacer el nombre. El prefijo tendrá que tomar el significado de cambio radical o un cambio de imagen importante, dado el contexto. En segundo lugar, si no sabes con qué sufijo necesitas hacer el nombre, escribe los que conoces y decida por ti mismo cuál suena más natural. Ivedy, Asian, Ness, meant. ¿Cuál te suena mejor? Innovative. And virtual reality does seem like it is to play a vital role as part of the next of new technologies. Si no estás seguro de qué tipo de palabra necesitarás construir, entonces, siempre observa las palabras antes y después del espacio porque ahí radica tu respuesta. En este caso, es Next. si dices, por ejemplo, My next class. Class. es un nombre que hace Next. un adjetivo. Por lo tanto, necesitarás un nombre. La siguiente construcción te ayudará. Generate. Más sufijo nominal, un sufijo para hacer nombres. Si no sabes qué sufijo necesitarás, toma un bolígrafo y escribe los que conoces, vea cuál te suena más natural. Recuerda, solo puedes usar sufijos nominales porque debes hacer un nombre.
Whilst the technology of virtual reality most certainly looks both and revolutionary, we also ought to. Como siempre, echemos un vistazo a las palabras después del espacio. Tenemos la conjunción correlativa. And. Seguido del adjetivo. Revolutionary. Recuerda, conjunciones correlativas como And. se utilizan para conectar elementos de igual importancia, es decir, adjetivos con adjetivos, verbos con verbos, etc. Así que Revolutionary. Es un adjetivo, por lo tanto, necesitaremos otro adjetivo. Piensa en el tipo de sufijo que necesitarás para construir el adjetivo. Hay dos sufijos adjetivos principales en inglés. Ed. ing. Ed. Que equivale a la entidad, persona o cosa se ve afectada. Por ejemplo, The man is tired. ing. que equivale a para hablar sobre la acción o experiencia. Por ejemplo, The man found the series tiring. en el contexto relacionado, nos referimos a la acción, o a alguien, o algo que se ve afectado. ¿Qué sufijo debes aplicar? Needless to say, the advantages of ever-improving technologies normally. The disadvantages, however, that does. Antes del espacio, tenemos la palabra. Normally. Dado que Normally. termina en el sufijo adverbial, li, sabemos que es un adverbio. Los adverbios modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Estructura común para hacer oraciones en inglés. Sujeto, más verbo, más objeto. Como el sujeto es. Ever-improving technologies. Sabes que el sujeto tendrá que ir seguido por un verbo, por lo tanto, necesitamos un verbo. Piensa en la palabra dada. Wait. ¿Qué es un nombre? ¿Cómo podemos convertirlo en un verbo? Después de cambiar la categoría del nombre a un verbo, ahora tienes que cambiar el significado del verbo para que se adapte al contexto. Las Advantages. generalmente superan a las. Disadvantages. Si es así, ¿qué tipo de prefijo existe que represente este significado de superar? Por ejemplo, The lady bid me, unfortunately. My opposition has done me, I lost. That is, being of the possible dangers that may lie under the facade of what might seem to be a sparkling new virtual world. la palabra antes del espacio es el gerundio. Being. Usamos el verbo auxiliar principal. To be. Principalmente para, 1, formar parte de la voz pasiva, y, 2, como verbo copulativo para conectar un sujeto con el complemento de una oración, normalmente adjetivos. Por ejemplo, You are tall. el adjetivo Tall. te está describiendo el nombre. You. A través de un verbo copulativo. Are. Necesitamos un adjetivo. El nombre Mind. requerirá, en este caso, un sufijo adjetival con el sentido de ser caracterizado por o tendiendo a. Piensa en estos nombres. Beauty. Thought. Deben utilizar el mismo prefijo.